Bueno, hoy tengo el placer de presentar a alguien que admiro muchísimo, respeto y además quiero muchísimo, ¿no? Estamos frente a la psicóloga Andrea Torres, es arbolista, es astróloga, psicogenealogista, entre tantas cosas. Además, también tuvimos que hacer biodecodificación en algún momento. Es cierto. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy Un feliz de placer. estar compartiendo este momento contigo, hablar de esto que tanto amamos realmente y tanto exacto. compromiso ponemos. Cuando uno dice astróloga y arbolista ¿no? y psicogenealogista, ¿no? Que son unas cuantas disciplinas que parecen tan distintas, pero esta psicóloga que ¿tenés cuántos años de recibida? ¿30 y cuánto? 31. Este 31, año cumplí. exacto. Sí. Y las otras herramientas acompasando a esta otra herramienta, ¿no? Es o sea, cierto. para el sostén y para todo. La idea de hoy es como tener una presentación formal de lo que es la psicogenealogía, ¿no? Entonces, porque nuestros encuentros se van a repetir, vamos a tener tiempo de hablar muchísimas cosas, pero en este encuentro era un poco presentarte a vos, cuáles son las disciplinas o las herramientas, a mí me gusta decir herramientas que uno maneja, y también pensar, bueno, contigo vamos a hablar de psicogenealogía, más allá de que sos una excelente astróloga, porque también utilizás la astrología para eso, pero es decir, bueno, Andrea va a hablar de psicogenealogía, entonces, ¿qué es la psicogenealogía? Bueno. Simple la pregunta, Andrea. Sí, bueno, la psicogenealogía es una disciplina que estudia el árbol genealógico desde lo psicológico, desde la psicología. Entonces, desde ese punto de vista, puede transformarse, y de hecho lo es, en una herramienta fantástica porque facilita procesos personales. Nosotras, ambas que somos arbolistas desde hace tanto tiempo, podemos dar cuenta y fe de ello porque además hace 12 años, ¿no? Exactamente, 12, 11 años. sí, por ahí que fuimos de las primeras personas en los primeros grupos en empezar. El primer grupo que se formó con Claude. Sí. Y por supuesto que ya veníamos incursionando ambas en algo que justamente integrara, buscando el sentido profundo de las cosas, para ayudar a otros y por supuesto que para nosotras mismas y bueno, ir validando ciertas cosas. Mira, por acá, entonces esto también puede servir. La psicogenealogía, podemos decir que los precursores o el padre y madre de alguna manera como emergentes a nivel mundial han sido Alejandro Jodorowsky y Anne-Céline Schusenberger. Exacto. Pero como parte de emergentes de algo que ya se estaba viviendo a fines de los 70, a principios de los 80, y que realmente lo que notan ellos con las personas que vienen a consultar es la eficacia de este abordaje que va a la raíz, al origen. Justamente estamos hablando de lo que son las raíces del árbol, cómo determinadas problemáticas que pueden ser en muchos casos crónicas, se sanaban, de alguna manera la persona mejoraba a través de este enfoque, de este abordaje. Y dos personajes tan distintos, ¿no? Alejandro y Schusenberger, bien diferentes, con propuestas con un montón de similitudes, pero a la vez también diferentes, pero como uno estudiando a uno y al otro se da cuenta de decir, bueno, por acá hay algo, ¿no? O sea, cuando uno se mete en su árbol y empieza a investigar, decís, no, acá hay algo, o sea, de verdad que se sacude, ¿no? El claro árbol. Que sí. Es que, claro, se dieron cuenta que cada uno en su estilo, pero magnífico, se dieron cuenta que había lo que llamamos una circulación de memorias, como que ciertas vivencias no procesadas, no metabolizadas de la manera más sana, quedaban como enquistadas en el árbol de una manera inconsciente y se iban transmitiendo, de tal modo que ese legado que recibíamos de nuestros ancestros estaba influyendo en algunos de nosotros, en algunos de los integrantes de la familia, de manera muy sustanciosa. Claro. Porque como que había como ciertos portadores de esas informaciones. Sí, totalmente. O sea, como
yo soy más bruta para hablar, pero digo, por algún lado explota. Claro. O sea, ¿no? Es el sintomático, ¿no? La oveja negra, aquel que muestra de repente a través de la enfermedad o el comportamiento, lo que sea, algo. Pero es como uno también tiene que entender que la psicogenealogía es como un abordaje que tiene muchas disciplinas incorporadas. Totalmente, que hay que estudiar mucho de todo un poco. Exacto. Y por supuesto trabajar en lo que es su propio árbol, y que esto además nunca se termina, porque Exacto. es como que uno va como por capas, llegando a diferentes niveles, como revelaciones, y con esas, como decías vos, las ramas se agitan del árbol y surgen cosas que, bueno, otra vez nos hacen plantearnos y reflexionar dónde estamos, pero a veces no lo vemos porque estamos inmersos en una situación que, bueno, y en nuestras propias conflictos, ¿no? La vida es una colección de conflictos, esa es otra. Entonces, nunca se termina. Siempre que creemos que llegamos a un lugar de, ahora sí, que equilibrio, armonía. Claro, ya estoy tranquila. No, ya se nos movió. Exacto. Es así. Permanente pérdida y recuperación de equilibrio, ¿no? Exacto. Y bueno, otra manera de llamar lo que es la psicogenealogía, sí, nos entendemos y nos consideramos arbolistas, pero vamos más allá de lo que es un arbolista o genealogista, como los que estamos acostumbrados a ver, esos árboles con los dibujitos. Sí, para buscar el escudo. Exacto, o para por buscar ejemplo. de alguna manera el que tenía plata, el ancestro que tenía ahí plata. Ahí está, y entonces yo, entonces tengo el escudo familiar. Provengo de tal linaje. De tal abolengo, sí. ¿no? Y bueno, va mucho más allá. Claro, porque pero es necesaria eso está esa bueno. pata. Totalmente. Porque es muy además, necesaria esa pata. eso de ordenar y verlo y ponerlo, incluso uno mismo, armarlo, y lo que llamamos montar el árbol, es mucho más que ver dónde nació, en qué época, cuándo el ancestro fallece o de dónde viene, claro. cómo se llama, nombre completo. Va mucho más allá, porque lo que hacemos los psicogenealogistas es un análisis transgeneracional. Claro. Es cómo vivieron aquellos que nos precedieron, generación tras generación, y en qué medida impactan o nos afectan, tanto positivamente como negativamente. Y acá estoy metiendo un juicio de valor que no debería ser así, debería ser más descriptivo, pero es cómo lo vivimos, porque a veces lo vivimos como algo terrible. O sea, hay cosas... esto tan fantástico que es que podemos vivir como un tesoro o una trampa. Exacto, tal cual. Es así. Y tiene que ver también con esto de un despertar de conciencia, ¿no? De un punto de vista. Exacto. Nosotros estamos... ¿Qué tan, o sea, cuando hablamos de psicogenealogía, y es lo que yo me enfrento en cada consulta de repente, es decir, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es meterse, ¿no?, en el árbol? Y qué tan sanador, porque yo creo que es una herramienta absolutamente sanadora. Pero cuando decís, ya la búsqueda no, pero no sé, o no sé de dónde vengo, o es imposible encontrar los datos, en realidad uno sabe que cuando se buscan los datos se encuentran. Claro que sí. Por supuesto que hay algo que es la voluntad de hacerlo y la disciplina para sostenerlo, pero hay cosas que se mueven también como resistencias a nivel inconsciente de que uno no quiere enfrentar. A mí me pasó también, que antes de formarme en esto, y fascinarme y enamorarme y encontrarlo maravilloso, por la utilidad y por lo que significó en mi vida y sigue representando, es que a mí el tema de la psicología familiar, ese ámbito, no me interesaba. Me gustaba así mucho lo que era la maternidad, embarazo y parto, puerperio, ese tipo de temáticas, pero no ponerme a indagar en mi historia. Pero de pronto descubro, capaz que esto es para hablar en otro momento, pero adelanto que era justamente lo que es la coincidencia de fechas con la muerte de una bisabuela mía y de un bisabuelo que coincidían con la edad que yo ya tenía. Claro. Y la que iba a cumplir mi hijo. Claro. Que estuviera mi hijo en juego fue lo que me jugó a decir, encaro. Y fue ahí cuando fuimos a este taller de... Primero con Marián. Exactamente. Primero con Marián Costa, la expareja de Alejandro Jodorowsky, y que para nosotros, ahí nos conocimos, y ahí empezó un camino que incluía
muchas veces apartarnos de la psicogenealogía para volver a encontrarnos, en el sentido de nunca nos apartamos, era, bueno, tal disciplina hay que manejarla, entonces íbamos, estudiábamos eso, que a veces era 1 año o 2, o sea, donde hay viajes, donde hay libros, donde hay cosas, y donde para mí es muy importante aquello que nos dijo Claude. Son 100 árboles para pensar que sos arbolista, ¿no? Entonces también pensar eso, o sea, cuando vamos a un profesional que trabaja en genealogía o que trabaja en psicogenealogía, preguntarse, por lo menos permitirse la duda de si esa persona tiene la preparación necesaria como para estar sacudiendo nuestro árbol, porque se va a meter en nuestro inconsciente, porque se va a meter en nuestra familia y porque va a talar ramas que de repente son muy importantes. Hoy te tengo que despedir. Fue un placer tenerte. Muchísimas gracias. Empezamos un camino que sabés que me fascina, que nos fascina. O sea que, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar.